Esta es la segunda parte de cómo vives tu sexualidad. Estaba comentando en el video anterior que era muy importante que nosotros como papás podamos tener conciencia y empezar a romper ese tabú y empezarle a hablar a nuestros hijos sobre nuestra sexualidad, pero sobre una sexualidad consciente. ¿A qué me refiero con esto? Que papá o mamá es importante que sean conscientes de que estén fuera de temor de que les pueda llegar a pasar algo a sus hijos, sobre todo algún abuso, cuando no saben qué hacer con su sexualidad. Por eso es muy importante que sí rompamos ese tabú y podamos hablarle a nuestros hijos sobre la sexualidad, sobre su intimidad. Si tu hijo o tu hija va creciendo, ya tiene entre 6 a 12 años, hablarle sobre lo que son los juegos sexuales que pudiera llegar a tener o los riesgos que pudiera llegar a tener posiblemente con un vecino o en la escuela, con un compañero o compañerita. Hay que hablarles y decirles, obviamente, que su cuerpo es un templo sagrado para él o ella y que debe de cuidarlo. Y que, obviamente, que si llegara a pasar algo en algún momento con alguna otra persona y quisiera invadir su intimidad, esto es, tocarle los genitales, ¿sí? Decirle que tenga límites, que pueda implantar, ¿sí?, un límite en algún niño o niña, decirle, permíteme, esto, por favor, no lo hagas, o retírate, o esto no está bien, y decirle, empoderar a ese niño o esa niña de que pueda decir que no. Oye, es que fíjate que vamos a jugar a esto, que al doctor, y tú vas a ser la paciente, o que vamos a jugar a papá y mamá. Hay que decirles, obviamente, que eso no es adecuado, que ya en el futuro van a vivir una experiencia. Pero ¿por qué los niños llegan a tener una experiencia como esta? ¿O por qué van a vivir una experiencia como esta? Ojo, papás, este ya es un foco rojo, porque si el niño o la niña quieren jugar al papá y a la mamá, o al doctor y al paciente, y les dice, quítate la ropa, y te voy a tocar aquí, y yo me voy a encimar arriba de ti, es porque ya lo vieron, es porque posiblemente lo vieron en casa. Si el niño o la niña vieron a papá o mamá teniendo intimidad, no cerraron el cuarto, lo hicieron a una hora donde están sus hijos, y posiblemente los escucharon, y por ahí entró la curiosidad a ese niño, a esa niña, a ver qué está haciendo papá o mamá. Entonces, cuando ellos empiezan a ver estas circunstancias, pues obviamente tienden a replicarla. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? Porque papá y mamá lo hacen, pues yo también lo puedo hacer. Y entonces es muy fácil que el niño o la niña pueda duplicarlo. Ojo, tener cuidado que no puedan ser observados o escuchados por sus hijos, porque obviamente se puede distorsionar en su mente o pueden confundirlo y piensan que es un juego. Para los niños todo es un juego. Entonces en este juego viene la exploración y entonces es cuando se convierte en un juego sexual. El problema es ese momento cuando no sabe qué hacer, y cuando un niño o una niña es mayor que él, pues entonces ahí es donde viene un abuso. Cuando somos pequeños no sabemos que está bien o está mal, lo damos por hecho, simplemente vivimos la experiencia. El problema es cuando crecemos y ya empezamos a tener más conciencia sobre nuestra sexualidad, viene el sentimiento de culpa. Porque me permití vivir esa experiencia o porque permití que me tocaran. Yo he tenido muchos casos en terapia a través de la hipnosis clínica de consultantes que han sido abusados por el tío, por el hermano mayor, por el abuelo y algunos por el papá. No es para que se espanten, pero hay casos así que se dan en casa. Entonces, pues hay que tener cuidado, y cuando se da ese tipo de casos es porque no hemos tenido esa oportunidad y esa comunicación de hablar sobre la sexualidad con nuestros hijos, porque no le hemos hablado sobre los riesgos que pueden llegar a tener, sobre todo de los adultos. Entonces es importante decirle al niño o a la niña, si alguien se acerca a ti, corre, grita, pide ayuda, ven conmigo, háblalo.
Yo tuve el caso de una consultante cuando tenía 5 años. El tío, pues obviamente tuvo la oportunidad de estar solo con la sobrina. Y entonces la sobrina estaba cerca del tío y el tío le empezó a tocar. El problema es que el tío le despertó el deseo sexual. A los 5 años, ¿es posible que pase esto? Sí. Entonces tenemos que tener cuidado. El tío, como constantemente se acercaba a la niña, cada vez que pasaba esto, le regalaba una paletita. Y obviamente, como le despertó este deseo sexual, ella ya después lo buscaba. Este abuso duró más de 1 año, sin darse cuenta nadie. Ella nunca lo dijo a mamá, nunca se lo dijo a papá, nunca se lo dijo a nadie. Y cuando ella crece y se da cuenta de lo que hizo, entonces se reprimió sexualmente, porque se dio cuenta que no debió haber permitido eso y entonces tenía un sentimiento de culpa. Pasa el tiempo y ella ya no se permitía tener placer. Por ende, se casa y ella no podía tener orgasmos. Viene a mí a terapia y pues obviamente la mujer ya había tenido 3 hijos y nunca había tenido o había logrado tener un orgasmo porque ella misma se había reprimido y cada vez que tenía intimidad decía: yo no tengo que tener placer, no debo de permitirme tener placer y no está bien que tenga placer. Y esas creencias o estos pensamientos que se implantó ella misma se quedaron guardados en su subconsciente. Y así podemos hablar de muchos casos de represión sexual por lo que se vive en nuestra infancia. Así que es importante que nos demos cuenta que nosotros podemos tener una sexualidad plena y consciente, pero pues obviamente tenemos que observar dentro de nosotros si hay alguna creencia, algún patrón de conducta que me limite a tener una sexualidad plena. En la India y en China viven una sexualidad completamente diferente a la de Occidente, donde en la India se vive una sexualidad más consciente, la cual se llama Tantra, que significa unión de tu ser con todo lo que existe en el universo. Y en China también se vive una sexualidad a través de lo que es el Tao del amor, procurar vivir una sexualidad plena, pero rompiendo todos estos paradigmas que están en nuestro subconsciente. Y acá en Occidente se le llama sexualidad sagrada. Así que si tú quieres vivir una sexualidad plena, pues yo te invito a que medites, a que puedas observar dentro de ti si hay alguna creencia limitante, si hay algún patrón de conducta que te limite. Pues obviamente si hubo un abuso en tu infancia o en tu adolescencia, pues sí, yo te invito a que lo trabajes de manera terapéutica para que puedas romper ahora sí que ese abuso o ese control o esa creencia y puedas llegar a tener una sexualidad plena. La hipnosis clínica es una herramienta maravillosa para poder romper este tipo de abusos, de creencias, de tabús y que nosotros podamos vivir una sexualidad completamente plena, pero consciente. Si quieres saber un poco más sobre las sesiones de hipnosis clínica para poder romper algún tema de tabú o algún abuso que hayas vivido en tu infancia o en tu adolescencia, por ahí te voy a dejar el teléfono para que nos puedas contactar y romper con eso que de alguna manera te está dañando en tu interior. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Recuerden que pueden vivir una sexualidad plena, pero los invito a que lo vivan con conciencia. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima emisión. Namaste.